Hay algo en el corazón de una madre que clama cuando sus hijos están en peligro, algo que no se puede explicar con palabras humanas, algo que trasciende lo natural y toca las fibras más profundas del reino espiritual. Esta noche, quiero hablarle a cada madre que está aquí, a cada mujer que lleva en su corazón el peso y la responsabilidad de interceder por aquellos que Dios puso bajo su cuidado. Porque hay un poder real y tangible que se desata cuando una madre se postra ante el trono de la gracia y eleva sus manos temblorosas hacia el cielo. No es un poder que viene de nosotras, queridas hermanas. No soy yo, es Él. Y esta noche, el Espíritu Santo quiere revelarnos la profundidad de este misterio sagrado que late en el corazón de cada madre que ora. En el libro de 1 Samuel capítulo 1 encontramos a Ana, una mujer que conocía el dolor más profundo que puede experimentar el corazón femenino, la esterilidad. Pero más que eso, Ana conocía algo que muchas madres de hoy han perdido. Sabía que su anhelo más profundo solo podía ser saciado por la intervención divina. Ella no corrió a los templos de los hombres buscando soluciones humanas. No se conformó con las palabras vacías de consuelo que ofrecía el mundo. Ana sabía que había un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que responde cuando el corazón de una mujer se quiebra completamente ante su presencia. Y aquí está el primer misterio que quiero que comprendamos esta noche. El poder de la oración de una madre no radica en la perfección de sus palabras, sino en la desesperación de su corazón. Ana oró con tal intensidad, con tal quebrantamiento, que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero no era vino lo que embriagaba a Ana. Era la presencia del Espíritu Santo que se movía sobre las aguas turbulentas de su corazón herido. Cuando una madre verdaderamente ora, cuando se despoja de toda pretensión religiosa y se presenta desnuda del alma ante el Altísimo, suceden cosas que ni el cielo ni la tierra pueden contener. Pero miren lo que hizo Ana después de recibir a Samuel. No se quedó abrazada a su milagro. No convirtió a su hijo en su ídolo. Lo llevó al templo y lo entregó completamente al servicio del Señor. Porque Ana había aprendido algo que muchas madres cristianas de hoy necesitan aprender. Nuestros hijos no nos pertenecen. Son regalos temporales que el cielo nos confía para moldearlos según el corazón de Dios. Y cuando oramos por ellos desde esta perspectiva eterna, nuestras oraciones se transforman en decretos del reino que sacuden las tinieblas y abren puertas que ningún hombre puede cerrar. El poder espiritual de una madre que ora comienza cuando ella comprende que no está luchando contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Cuando una madre dobla sus rodillas en el lugar secreto y clama por la salvación de sus hijos, por su protección, por su destino, está participando en una guerra cósmica, donde las lágrimas de intercesión son más poderosas que todas las armas del enemigo, porque hay algo en la fibra espiritual de la maternidad que Dios mismo diseñó para ser canal de su misericordia y su poder. ¿Cuántas veces hemos visto madres que oraron durante décadas por hijos rebeldes, hijos que se alejaron de los caminos del Señor, hijos que parecían perdidos para siempre? Y cuando todo parecía imposible, cuando la esperanza humana se había agotado, de repente el poder de esas oraciones acumuladas en los atrios celestiales se manifestó como un río desbordante que transformó corazones de piedra en corazones de carne. Porque Dios no olvida ni una sola lágrima derramada por una madre intercesora. Cada suspiro, cada clamor nocturno, cada grito silencioso del alma se acumula en las copas de oro que están delante del trono del Cordero. Pero hay algo más profundo aún. Cuando una madre ora con el corazón quebrantado, se conecta con el mismo corazón del Padre Celestial que dio a su único Hijo por nosotros. En ese lugar sagrado de intercesión, la Madre terrena y el Padre eterno se unen en un gemido que no puede expresarse con palabras, un gemido que el Espíritu Santo traduce en peticiones perfectas que ascienden como incienso aromático delante del trono de la gracia. Es en este lugar donde se rompen las cadenas generacionales, donde se cancelan las maldiciones heredadas, donde se abren caminos en el desierto y ríos en la soledad.
No es casualidad que Jesús, en sus últimos momentos en la cruz, haya mirado a su madre y le haya dicho: «Mujer, he ahí tu hijo». Incluso en su agonía, reconoció el poder y la importancia del corazón maternal, porque sabía que María había orado por él desde antes de su nacimiento, que había guardado todas las cosas en su corazón, que había intercedido con lágrimas que solo una madre puede derramar. Y esa intercesión maternal había sido parte del plan redentor desde antes de la fundación del mundo. Querida madre que me escuchas, tu oración no es solo una petición, es una declaración de guerra contra todo aquello que quiere destruir el destino de tus hijos. Cuando te levantas en las madrugadas y clamas por ellos, estás participando en el mismo ministerio de intercesión que Jesús ejerce a la diestra del Padre. Tus lágrimas son preciosas delante de Dios. Tus gemidos son oídos en el cielo. Tu fe quebrantada mueve montañas que parecían inmovibles. Porque no soy yo, es Él quien obra a través de ti cuando te conviertes en canal de su amor y su poder hacia aquellos que amas con el amor más puro que existe en la tierra. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, encontramos una escena que muchos leen como una simple historia de un milagro, pero que encierra uno de los secretos más profundos del poder de la intercesión maternal. María, la madre de Jesús, se acerca a su hijo en medio de una crisis familiar. No había vino en las bodas de Caná, y ella, con esa intuición sobrenatural que solo poseen las madres que caminan en intimidad con el Espíritu, supo exactamente qué hacer. No argumentó, no explicó la situación detalladamente, no hizo una presentación dramática del problema. Simplemente se acercó a Jesús y le dijo: «No tienen vino». Aquí hay una revelación profunda que cada madre intercesora debe captar. Hay momentos en la oración donde las palabras sobran, donde lo que mueve el corazón de Dios no es la elocuencia de nuestras peticiones, sino la simplicidad de nuestra confianza. María sabía algo que nosotras debemos aprender. Cuando presentamos nuestras necesidades delante del Señor, con esa confianza filial que nace de conocer su corazón, Él no puede resistirse a actuar, no porque esté obligado, sino porque su naturaleza misma es amor y misericordia hacia aquellos que se acercan a Él con fe genuina. Pero observen la respuesta inicial de Jesús: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora». Algunos interpretan esto como una negativa, pero las madres que conocen el poder de la oración perseverante entienden que esto era una invitación a profundizar en la fe, porque María no se retiró derrotada. No interpretó esas palabras como un no definitivo. Ella conocía el corazón de su hijo. Sabía que detrás de esas palabras había algo más profundo obrando. Y por eso les dijo a los sirvientes: «Haced todo lo que Él os dijere». Esa frase, «haced todo lo que Él os dijere», es el secreto de toda intercesión poderosa. Cuando una madre ora por sus hijos, no está tratando de manipular a Dios para que haga su voluntad. Está alineando su corazón con la voluntad del Padre y preparando el ambiente espiritual para que el milagro se manifieste. La oración de una madre que camina en el Espíritu no es una demanda, es una rendición. No es un grito desesperado tratando de torcer el brazo divino. Es una adoración que reconoce la soberanía de aquel que tiene el poder de transformar cualquier situación. Y el milagro sucedió. El agua se convirtió en vino, pero no en cualquier vino, sino en el mejor vino que habían probado jamás. Porque cuando Dios responde a la oración de una madre quebrantada, no da migajas, da abundancia. No da soluciones temporales, da transformaciones eternas. No resuelve solo el problema inmediato, sino que establece nuevas dimensiones de gloria que marcan a las familias para generaciones enteras. Pero hay algo aún más profundo en esta historia. Jesús les dijo a los sirvientes que llenaran las tinajas con agua, y ellos lo hicieron hasta el borde. Esto nos enseña que cuando una madre intercede por sus hijos, debe estar dispuesta a llenar hasta el borde el vaso de su oración. No puede ser una intercesión tibia, mediocre, de vez en cuando. Debe ser una oración que llene hasta el borde cada espacio del corazón, cada momento disponible, cada fibra del ser que clama por la intervención divina. ¿Cuántas madres han visto a sus hijos alejarse del Evangelio
Han visto cómo el mundo los seduce con sus mentiras brillantes. Han visto cómo las tinieblas tratan de robar la semilla de la palabra que fue plantada en sus corazones desde la infancia. Pero cuando esas madres toman la decisión de llenar hasta el borde las tinajas de su intercesión, cuando no se cansan de clamar aunque pasen años sin ver resultados visibles, algo se mueve en las regiones celestiales que transforma agua en vino, que convierte situaciones ordinarias en manifestaciones extraordinarias del poder de Dios. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando el corazón de cada madre que ha perdido la esperanza, de cada mujer que siente que sus oraciones rebotan contra el techo sin llegar al cielo. Él quiere decirte que tus lágrimas no han sido en vano, que cada vez que has clamado por tus hijos en el lugar secreto, has estado participando en el mismo ministerio de intercesión que ejerció María en Caná. Tu oración aparentemente sin respuesta está siendo acumulada en copas de oro delante del trono, esperando el momento exacto, la hora perfecta para manifestarse como el mejor vino que tu familia haya probado jamás. Porque lo que María entendió, y lo que cada madre intercesora debe comprender, es que nuestros hijos no son proyectos que nosotras debemos completar con nuestras fuerzas humanas. Son obras de arte divinas que están siendo moldeadas por las manos del alfarero celestial. Y nuestras oraciones son los instrumentos que Él usa para darles forma según su perfecta voluntad. Cuando oramos con la misma confianza de María, con esa fe que dice, haced todo lo que Él os dijere, nos convertimos en colaboradoras del cielo, en instrumentos de gloria que preparan el camino para que se manifieste lo sobrenatural en las vidas de aquellos que amamos. En el libro de 2 Reyes, capítulo 4, encontramos la historia de una mujer que nos enseña sobre otro aspecto fundamental del poder espiritual de la intercesión maternal. La mujer sunamita había recibido la promesa de un hijo a través del profeta Eliseo, y cuando ese hijo creció y murió repentinamente, ella demostró una fe que desafía toda lógica humana. En lugar de quedarse lamentándose o conformarse con la tragedia, tomó una decisión que revela el corazón de toda madre que conoce el poder de la oración perseverante. Fue directamente a la fuente del poder que había traído el milagro inicial. Lo que más me impacta de esta mujer es que cuando su esposo le preguntó por qué quería ir donde el profeta, ella simplemente respondió, paz. No entró en explicaciones dramáticas. No se sumergió en detalles del dolor que la consumía por dentro. Sabía que había llegado el momento de ejercer una fe que va más allá de las circunstancias, una fe que declara paz en medio de la tormenta porque conoce el carácter inmutable del Dios de los milagros. Esta es la fe que debe caracterizar a toda madre intercesora. Una confianza tan profunda en el poder de Dios que puede declarar paz incluso cuando todo a su alrededor parece indicar derrota. Cuando la sunamita llegó al monte Carmelo donde estaba Eliseo, se aferró a los pies del profeta con una desesperación santa que conmovió el cielo. Ella no aceptó intermediarios, no se conformó con enviar mensajes a través de otros. Fue directamente a aquel que representaba la conexión con el poder divino, y allí derramó su corazón con una honestidad brutal que solo pueden tener aquellos que han llegado al final de sus recursos humanos. ¿Pedí yo hijo a mi Señor? ¿No te dije que no me engañaras? Sus palabras no eran de rebeldía, sino de una intimidad profunda con Dios que le permitía clamar con la transparencia que nace del amor verdadero. Aquí aprendemos algo crucial sobre la oración de una madre en crisis. No necesitamos palabras bonitas ni oraciones políticamente correctas cuando estamos delante del trono de la gracia. Dios prefiere la honestidad quebrantada de un corazón herido que la elocuencia vacía de labios que no han conocido el dolor verdadero. La sunamita clamó desde las entrañas de su ser, desde ese lugar donde se encuentra el amor maternal más puro. Y su clamor movió al profeta a actuar con una urgencia que reflejaba la urgencia del cielo mismo. Eliseo envió a su siervo Giesi con su báculo para que lo pusiera sobre el rostro del niño. Pero la mujer se negó a separarse del profeta. «Vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré», le dijo con una determinación que revela otro secreto del poder de la intercesión maternal. Hay momentos en la oración donde debemos aferrarnos a la presencia de Dios
y negarnos a soltarla hasta recibir la respuesta completa. No podemos conformarnos con símbolos de poder. Necesitamos la presencia misma del Todopoderoso manifestándose en nuestras situaciones imposibles. Y cuando Eliseo llegó a la casa y se encerró con el niño muerto, algo sobrenatural comenzó a suceder. El profeta se echó sobre el niño, puso su boca sobre la boca del pequeño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, y el cuerpo del niño se calentó. Pero aún no había vida. El profeta se levantó, paseó por la casa, volvió a echarse sobre el niño, y entonces el pequeño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. La resurrección había llegado, pero no de manera instantánea, sino a través de un proceso que requirió persistencia, intimidad y una entrega total del intercesor. Esto nos enseña algo profundo sobre nuestras oraciones por nuestros hijos. A veces Dios responde de manera inmediata, pero hay ocasiones donde Él nos invita a participar en un proceso de intercesión que requiere nuestra presencia continua, nuestro aliento espiritual, nuestra fe perseverante, que no se rinde ante la primera señal de calor sin vida. Como madres intercesoras, debemos estar dispuestas a echarnos espiritualmente sobre nuestros hijos, a darles nuestro aliento de oración, a mantener nuestros ojos espirituales fijos en ellos hasta que la vida de Dios se manifieste completamente en sus corazones. ¿Cuántas madres tienen hijos que están espiritualmente muertos, que han perdido la pasión por las cosas de Dios, que caminan como zombies espirituales en un mundo que les ofrece placeres vacíos y promesas mentirosas? Pero el poder de una madre que ora con la persistencia de la tsunamita puede traer resurrección a esos corazones que parecen fríos e inertes. No soy yo, es Él quien obra el milagro, pero Él ha escogido usarnos como canales de su poder resurrector cuando nos negamos a aceptar la muerte espiritual como la última palabra sobre nuestros hijos. La clave está en entender que nuestra intercesión debe ser tan íntima, tan personal, tan entregada como la de Eliseo con el niño muerto. No podemos orar por nuestros hijos desde la distancia, como si fuera un ejercicio religioso más. Debemos echarnos sobre ellos en el espíritu, darles nuestro aliento de intercesión, mantener nuestros ojos espirituales fijos en su destino eterno hasta que el poder de la resurrección se manifieste en sus vidas. Porque hay un poder en el amor maternal que se conecta de manera única con el poder resurrector de Cristo, y cuando ambos se unen en el lugar secreto de la oración, los muertos espirituales vuelven a la vida y abren sus ojos a las glorias eternas del reino de Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 17, encontramos una de las historias más conmovedoras de la fe maternal enfrentando la muerte: la viuda de Sarepta. Esta mujer no era israelita, no había crecido escuchando las promesas del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y sin embargo, cuando su único hijo murió, algo en su corazón la impulsó a buscar al profeta Elías con un clamor que trasciende todas las barreras culturales y religiosas. Varón de Dios, ¿qué tengo yo contigo? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo. Su clamor revela algo profundo sobre el corazón maternal. Cuando una madre enfrenta la posibilidad de perder a su hijo, todos los muros de orgullo, todos los prejuicios religiosos, todas las barreras que normalmente la separarían de Dios se derrumban y emerge una desesperación santa que la lleva directamente a la fuente del poder. Esta mujer había alimentado al profeta durante la hambruna con lo último que tenía. Había demostrado una hospitalidad que venía del corazón y no del protocolo. Y ahora, en su momento de mayor necesidad, estaba reclamando no por derecho sino por misericordia la intervención divina que su fe había sembrado. Pero lo que más me conmueve de esta historia es la respuesta de Elías: «Dame acá tu hijo». No discutió, no trató de consolarse con filosofías baratas sobre la voluntad de Dios, no la envió a casa con promesas vacías. El profeta tomó al niño de los brazos de su madre y lo llevó al aposento alto donde él moraba, y allí, en la intimidad del lugar secreto, clamó a Jehová con una intensidad que estremeció los cielos: «Jehová Dios mío,
Aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Aquí vemos un principio fundamental del poder de la intercesión. Hay momentos donde necesitamos llevar nuestras cargas más pesadas al aposento alto, al lugar donde nadie más puede escuchar nuestro quebrantamiento, donde podemos derramar delante de Dios toda la angustia que no podemos expresar en público. Elías no oró en la sala principal de la casa, no hizo una demostración pública de su fe, se fue al lugar más íntimo y allí se echó sobre el niño 3 veces, clamando con cada fibra de su ser para que la vida regresara a ese pequeño cuerpo inerte. Y después de la 3ª vez, el alma del niño volvió a él y revivió 3 veces. No fue un proceso instantáneo, fue una intercesión perseverante que no se rindió después del primer clamor, ni después del segundo. Fue una oración que entendía que hay batallas espirituales que requieren una persistencia santa, una negativa absoluta a aceptar la muerte como la palabra final cuando servimos al Dios de la vida. Y cuando Elías bajó con el niño vivo y se lo entregó a su madre, las palabras de ella revelaron algo que debe resonar en el corazón de toda madre intercesora. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. La muerte de su hijo había sido una crisis que la llevó a dudar de todo lo que creía saber sobre Dios, pero la resurrección de su pequeño se convirtió en la revelación más clara que había recibido jamás sobre el carácter y el poder del Altísimo. A veces Dios permite que nuestros hijos pasen por valles de sombra de muerte no para destruirlos, sino para revelarnos dimensiones de su poder que nunca habríamos conocido en tiempos de comodidad. Cuando oramos por nuestros hijos en esos momentos oscuros, cuando clamamos como la viuda de Sarepta, desde las profundidades de nuestro dolor maternal, estamos creando el ambiente espiritual perfecto para que se manifieste el poder resurrector de Cristo. El Espíritu Santo quiere decirle a cada madre que me escucha que no hay situación tan desesperada en la vida de sus hijos que esté fuera del alcance de su poder transformador. Tal vez tienes un hijo que está espiritualmente muerto, que ha perdido toda sensibilidad hacia las cosas de Dios, que parece insensible a tus lágrimas y a tus súplicas. Pero como la viuda de Sarepta, tienes derecho a acercarte al trono de la gracia y clamar: dame de vuelta a mi hijo. No porque te lo merezcas, sino porque has sembrado semillas de fe y hospitalidad en el corazón de Dios que ahora pueden ser cosechadas en forma de milagros. Pero recuerda que la resurrección vino después de que Elías llevó al niño al aposento alto. Hay aspectos de tu intercesión por tus hijos que deben suceder en la intimidad del lugar secreto, donde solo tú y Dios pueden escuchar la intensidad de tu clamor, donde puedes echarte espiritualmente sobre ellos una y otra vez, hasta que el poder de la vida venza el poder de la muerte. No te rindas después del primer clamor. No te conformes si no ves resultados inmediatos. La intercesión poderosa a veces requiere esa persistencia santa que clama 3 veces, 7 veces, 70 veces 7 si es necesario, hasta que la vida regrese a lo que parecía perdido para siempre. Porque cuando entregas tu corazón maternal completamente a la intercesión por tus hijos, te conviertes en instrumento de la misma resurrección que Cristo demostró cuando salió del sepulcro. No soy yo, es Él quien obra el milagro, pero Él ha escogido trabajar a través del amor inquebrantable de madres que se niegan a aceptar la muerte espiritual como la palabra final sobre aquellos que llevan en su corazón. En el libro de Esther, capítulo 4, encontramos a una mujer que nos enseña sobre el poder de la intercesión cuando está respaldada por una comunidad que ayuna y ora. Cuando Esther se enteró de que su pueblo estaba condenado a la destrucción, no actuó por impulso emocional, ni se lanzó temerariamente ante el rey. En su lugar, envió este mensaje a Mardoqueo: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca».
Aquí vemos un principio profundo que toda madre intercesora debe comprender. Hay batallas espirituales que son tan intensas, tan críticas para el futuro de nuestros hijos, que requieren no solo nuestra oración individual, sino la intercesión corporativa de una comunidad que entiende la gravedad del momento. Esther sabía que lo que estaba en juego no era solo su vida personal, sino el destino de toda una generación, y por eso convocó a un ayuno que involucró a todo el pueblo de Dios disponible en esa región. Cuando una madre enfrenta situaciones que amenazan el futuro espiritual de sus hijos, adicciones, rebelión, influencias destructivas, decisiones que pueden marcarlos para toda la vida, necesita entender que no está luchando sola. Hay una iglesia, hay hermanas en la fe, hay guerreros de oración que pueden unirse a su clamor y crear una atmósfera espiritual tan intensa que los poderes de las tinieblas no pueden resistirla. Porque cuando la intercesión de una madre se multiplica por la intercesión de otros corazones quebrantados, se produce una sinfonía de oración que asciende al trono como un clamor irresistible. Pero observen algo crucial. Esther no pidió que otros ayunaran mientras ella vivía cómodamente. Ella dijo: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. La verdadera intercesión maternal no busca que otros hagan lo que nosotras no estamos dispuestas a hacer. Cuando una madre verdaderamente ora por sus hijos, está dispuesta a pagar el precio completo, a negarse a sí misma, a ayunar no solo de comida, sino de todo aquello que pueda distraerla de su enfoque total en la batalla espiritual que está librando por el alma de sus pequeños. Y después de 3 días de ayuno, algo había cambiado en el ambiente espiritual. Cuando Esther se presentó delante del rey, él extendió hacia ella el cetro de oro, y ella halló gracia delante de sus ojos. No fue carisma personal, no fue belleza física, no fueron habilidades de persuasión humana. Fue el poder de una intercesión corporativa que había preparado el camino en el espíritu, que había ablandado corazones endurecidos, que había abierto puertas que humanamente parecían cerradas para siempre. El resultado fue que no solo se salvó la vida de Esther, sino que se revirtió completamente el decreto de destrucción contra el pueblo judío. Los enemigos que habían planeado aniquilarlos fueron los que perecieron, y el pueblo de Dios experimentó una liberación tan grande que establecieron la fiesta de Purim para celebrar la intervención divina por generaciones. Una crisis que parecía terminal se convirtió en el escenario para una de las victorias más grandes registradas en el Antiguo Testamento. Madres que me escuchan, ¿qué decretos de destrucción han sido proclamados sobre sus hijos? ¿Qué voces del infierno están declarando que sus pequeños están perdidos para siempre, que no hay esperanza de restauración, que las decisiones que han tomado han sellado su destino para la perdición? Es tiempo de levantarse como Esther, de convocar a la iglesia a un ayuno santo, de crear una atmósfera de intercesión tan intensa que los planes del enemigo no solo sean cancelados, sino completamente revertidos para gloria de Dios. Pero recuerden las palabras de Mardoqueo a Esther. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Tal vez Dios te ha puesto en esta generación, en esta familia, en esta situación, precisamente para ser la intercesora que cambie el destino de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Tal vez las lágrimas que has derramado, las noches que has pasado clamando, los días que has ayunado, no han sido en vano, sino que han estado preparando el momento exacto donde tu intercesión se convertirá en la llave que abra las puertas del cielo sobre tu familia. Si me miras a mí, pierdes, pero si lo miras a Él, lo ganas todo. Porque el mismo Dios que usó la intercesión de Esther para salvar a una nación entera, está dispuesto a usar tu oración maternal para traer liberación, restauración y victoria a tus hijos. No importa qué tan poderosos parezcan los enemigos que se han levantado contra ellos, no importa qué tan definitivos parezcan los decretos de destrucción que han sido proclamados sobre sus vidas. Cuando una madre se une con otros intercesores y ayuna con la determinación de Esther, proclamando si perezco que perezca, el poder del cielo se moviliza de manera tan dramática que lo que parecía perdido no solo es restaurado, sino transformado en testimonio de la gloria y el poder de nuestro Dios.
En el Evangelio de Mateo capítulo 15, encontramos el encuentro de Jesús con una mujer cananea que nos enseña sobre la persistencia implacable que debe caracterizar la oración de una madre que lucha por la liberación de sus hijos. Esta mujer no era del pueblo escogido, no tenía derecho ancestral a las promesas de Dios, no había crecido en los atrios del templo escuchando las Escrituras. Sin embargo, cuando su hija fue atormentada por un demonio, algo en su corazón maternal la impulsó a buscar a Jesús con una desesperación que desafió todas las barreras culturales, religiosas y sociales de su tiempo. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Su clamor inicial fue directo, sin adornos religiosos, sin pretensiones teológicas. Fue el grito puro de una madre que había visto a su pequeña sufrir bajo la opresión demoníaca y que estaba dispuesta a humillarse delante de cualquiera que tuviera el poder de traer libertad. Pero lo que sucedió a continuación desafía nuestra comprensión humana de la compasión. Jesús no le respondió palabra. El Hijo de Dios, que había sanado a multitudes, que había tenido compasión de las turbas, pareció ignorar completamente el clamor desesperado de esta madre. Los discípulos, incómodos con la persistencia de la mujer, le dijeron a Jesús: «Despídela, pues da voces tras nosotros». Pero en lugar de enviarla lejos con una palabra de consolación, Jesús respondió algo que en la superficie parece casi cruel. «No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Era como si le estuviera cerrando la puerta en las narices, como si le estuviera diciendo que no tenía derecho a su atención, que había venido al lugar equivocado buscando ayuda. Pero aquí es donde vemos el corazón de una madre verdaderamente intercesora. En lugar de retirarse ofendida, en lugar de aceptar esa aparente negativa como la palabra final, la mujer cananea hizo algo que revela el secreto de toda. Oración poderosa, se acercó aún más. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: «Señor, socórreme». Su desesperación no la alejó de Jesús, la acercó más. Su aparente rechazo no enfrió su fe, la intensificó. Y entonces Jesús pronunció palabras que han desconcertado a teólogos durante siglos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En cualquier otra situación, estas palabras habrían sido el final de la conversación. Cualquier persona con un poco de orgullo se habría retirado indignada. Pero esta madre conocía algo que toda intercesora debe aprender. Cuando estás luchando por la vida de tu hijo, no puedes permitir que el orgullo personal se interponga entre tu necesidad y la fuente del poder. Su respuesta revela una sabiduría que solo viene de la desesperación santa. «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». No discutió la teología, no argumentó sobre sus derechos, no se ofendió por la analogía, simplemente tomó las palabras de Jesús y las transformó en una confesión de fe que reconocía que incluso las migajas de su poder eran suficientes para liberar a su hija. Esto es fe pura, fe que no se deja distraer por las circunstancias aparentes, fe que encuentra esperanza incluso en lo que parece ser un rechazo. Y fue entonces cuando Jesús reveló lo que había estado sucediendo realmente durante toda esa conversación aparentemente cruel. «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Desde el principio, él había visto la grandeza de su fe, había reconocido la pureza de su amor maternal, había admirado su persistencia implacable. Las aparentes negativas no habían sido crueldad, habían sido oportunidades para que ella demostrara la profundidad de su confianza en su poder. Y el resultado fue instantáneo. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Madres que me escuchan, ¿cuántas veces han clamado por sus hijos y han sentido como si el cielo fuera de bronce, como si Dios no estuviera escuchando, como si sus oraciones rebotaran contra el techo sin llegar a ninguna parte? Aprendan de la mujer cananea. La aparente demora en la respuesta no es evidencia de la indiferencia divina. Es una oportunidad para que su fe se purifique, se intensifique, se transforme en esa clase de intercesión implacable que no acepta un no
por respuesta cuando se trata del bienestar eterno de sus hijos. Hay demonios que atormentan a nuestros hijos hoy. El demonio de la adicción, el demonio de la rebelión, el demonio de la depresión, el demonio de la inmoralidad. Y cuando una madre clama por la liberación de sus pequeños, a veces parece como si Jesús no respondiera palabra, pero Él está observando, está probando la intensidad de nuestra fe, está esperando que demostremos que estamos dispuestas a postrar nuestro orgullo, a humillar nuestro ego, a clamar, Señor, socórreme, sin importar qué tan largos sean los silencios o qué tan extrañas parezcan sus respuestas. Porque cuando una madre ora con la persistencia de la cananea, cuando se niega a alejarse del trono de la gracia sin importar cuán difícil sea el proceso, cuando está dispuesta a tomar incluso las migajas del poder divino como suficientes para la liberación de sus hijos, algo se quiebra en las regiones celestiales. El Espíritu Santo está aquí ahora, tocando el corazón de cada madre que ha estado a punto de rendirse, diciéndole que su fe ha sido vista, que su persistencia ha sido notada, que su hora de respuesta está más cerca de lo que imagina. No soy yo, es Él quien obra el milagro. Pero Él está buscando madres con la fe implacable de la cananea, madres que no se detienen ante las barreras aparentes, madres que transforman incluso los silencios de Dios en oportunidades para demostrar la grandeza de su confianza en su poder liberador. En el Evangelio de Lucas capítulo 7 encontramos una escena que nos revela otra dimensión profunda del poder de la intercesión maternal. El encuentro de Jesús con la viuda de Naín. Esta mujer no había buscado a Jesús, no había clamado por un milagro, no había demostrado fe extraordinaria, simplemente estaba enterrando a su único hijo, caminando en una procesión fúnebre que representaba el final de todas sus esperanzas humanas. Pero cuando Jesús la vio, algo se movió en las profundidades de su corazón divino, que nos enseña sobre la naturaleza misma del amor paternal de Dios hacia cada madre que sufre. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Estas palabras revelan algo extraordinario. A veces el poder de Dios se activa no por nuestras peticiones elaboradas, sino por la simple presencia de nuestro dolor maternal. La viuda de Naín no había orado, no había ayunado, no había hecho votos especiales, pero sus lágrimas de madre, que había perdido a su único sostén, llegaron al corazón de Jesús de una manera que ninguna súplica elaborada podría haberlo hecho. Porque hay algo en el dolor de una madre que conecta directamente con el corazón compasivo del Salvador. Jesús no se detuvo en palabras de consolación, no le predicó un sermón sobre la soberanía de Dios o sobre cómo todas las cosas obran para bien. En lugar de eso, se acercó y tocó el féretro. Con ese toque, Jesús entró directamente en la realidad de su dolor, no como un observador distante, sino como alguien dispuesto a involucrarse personalmente en su tragedia. Esto nos enseña que cuando una madre llora por sus hijos, el Señor no permanece en las alturas celestiales enviando bendiciones genéricas. Él desciende, se acerca, toca la situación directamente con su poder transformador. Y entonces habló con la autoridad que solo Él posee. Joven, a ti te digo, levántate. No oró, no pidió permiso, no consultó con nadie. Simplemente ejerció su autoridad divina sobre la muerte misma y comandó que la vida regresara. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. El milagro no fue solo la resurrección del joven, fue la restauración completa de una relación maternal que había sido quebrada por la muerte. Jesús no se quedó con el joven resucitado como trofeo de su poder. Lo entregó a su madre porque entendía que el amor maternal es sagrado delante de Dios. Pero hay algo aún más profundo en esta historia que toda madre intercesora debe captar. Y vino temor sobre todos, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. La compasión de Jesús hacia una madre doliente se convirtió en una manifestación de la gloria de Dios que impactó a toda una ciudad. Cuando Dios responde al clamor de una madre, no solo transforma la situación familiar,
crea ondas de gloria que tocan comunidades enteras. Esto nos enseña que nuestras lágrimas maternales no son una debilidad que debemos esconder, sino una fuerza espiritual que atrae la atención del cielo. Cuando una madre llora por un hijo que está espiritualmente muerto, por un pequeño que ha perdido su pasión por las cosas de Dios, por un joven que camina en tinieblas espirituales, esas lágrimas no caen al vacío. Cada una de ellas es vista por aquel que se conmovió ante el dolor de la viuda de Naín. Cada suspiro es escuchado por aquel que tiene poder sobre la muerte misma. ¿Cuántas madres en esta congregación están caminando en su propia procesión fúnebre, cargando el ataúd de sus esperanzas muertas por hijos que parecen perdidos para siempre? Han llorado tantas lágrimas que sienten que sus pozos se han secado. Han clamado tanto que sus voces están ronjas. Han esperado tanto que su fe parece estar tambaleando. Pero el Espíritu Santo quiere decirte esta noche que Jesús te ve en tu procesión de dolor, que su corazón se conmueve ante tus lágrimas maternales, que Él está dispuesto a tocar la situación de tu hijo con el mismo poder que resucitó al joven de Naín. No necesitas palabras perfectas, no necesitas fe sobrehumana, no necesitas una espiritualidad impecable. Solo necesitas lágrimas genuinas de una madre que ama a su hijo, dolor auténtico de un corazón que se niega a aceptar la muerte espiritual como la palabra final. Porque cuando Jesús ve ese dolor maternal, cuando observa esa procesión fúnebre de esperanzas quebradas, algo se activa en su naturaleza divina que va más allá de nuestras peticiones y llega hasta nuestras necesidades más profundas. Yo no puedo hacer nada, pero Él puede hacer todo. Él puede hablarle a tu hijo que está espiritualmente muerto y decirle: joven, a ti te digo, levántate. Puede tocar el corazón endurecido de tu pequeño y hacer que la vida regrese, que la sensibilidad espiritual se restaure, que la pasión por las cosas de Dios se reavive. Y cuando eso suceda, cuando el milagro se manifieste, Él te lo entregará directamente a ti, porque comprende que el vínculo maternal es sagrado, que el gozo de una madre restaurada es una de las cosas más hermosas que existen en este mundo. Pero recuerda que después del milagro, toda la ciudad glorificó a Dios y proclamó que había sido visitada por su poder. Cuando ores por tus hijos con lágrimas auténticas, cuando permitas que tu dolor maternal se encuentre con la compasión divina, no solo estás buscando la restauración de tu familia, estás creando las condiciones para que tu comunidad entera sea testigo de la gloria de Dios. Porque no hay testimonio más poderoso que el de una madre, que lloró por su hijo muerto y lo vio resucitar por el poder del Dios viviente. En el libro de Proverbios capítulo 31 encontramos el retrato de la mujer virtuosa, pero hay un versículo que a menudo pasamos por alto y que encierra uno de los secretos más profundos del poder espiritual de una madre. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Esta mujer no solo ora en privado por sus hijos, también habla sobre ellos con una autoridad espiritual que viene de haber estado en la presencia de Dios, de haber recibido sabiduría divina sobre cómo criar y bendecir a la próxima generación. La ley de clemencia en su lengua significa que sus palabras hacia sus hijos y sobre sus hijos están saturadas de gracia, de fe, de declaraciones proféticas que edifican y no destruyen. Porque una madre que verdaderamente conoce el poder de la oración, comprende que sus palabras son instrumentos de creación, que lo que declara sobre sus hijos en los momentos de intimidad familiar puede moldear el destino de ellos para generaciones enteras. No habla maldiciones disfrazadas de preocupación. No profetiza fracaso cuando está disciplinando. No permite que el desaliento la lleve a decretar limitaciones sobre el futuro de sus pequeños. Se levantarán sus hijos y la llamarán bienaventurada, y su marido también la alabará. Esta es la corona de toda madre intercesora. Llegar al final de su vida y escuchar a sus hijos reconocer que fueron bendecidos por tener una madre que oró por ellos, que creyó en su destino cuando ellos mismos habían perdido la fe, que declaró promesas divinas sobre sus vidas incluso en los momentos más oscuros de su juventud. Pero esta bendición no llega automáticamente. Es el resultado de años de intercesión perseverante,
de lágrimas derramadas en el lugar secreto, de una fe que se negó a rendirse ante las circunstancias adversas. El versículo continúa: engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La verdadera influencia de una madre sobre sus hijos no viene de su belleza física, no viene de su carisma personal, no viene de sus habilidades naturales de persuasión, viene del temor reverente de Jehová, que la lleva a buscar su rostro cada día, que la impulsa a interceder por sus hijos, con una humildad quebrantada, que reconoce que solo Dios puede transformar corazones, solo Él puede cambiar destinos, solo su poder puede traer salvación y restauración a las familias. Pero hay algo más que debemos entender sobre el poder espiritual de una madre que ora. Su intercesión no termina cuando sus hijos crecen. La Escritura nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho, y no hay justicia más pura que la de una madre que ha lavado sus manos en inocencia y ha purificado su corazón delante de Dios para poder interceder efectivamente por aquellos que ama. Su oración continúa cuando sus hijos se casan, cuando tienen sus propios hijos, cuando enfrentan crisis que ella ya no puede resolver con abrazos y consejos maternales. Conozco madres que han orado por sus hijos durante 60, 70 años, que no han cesado de clamar aunque sus pequeños ya tengan canas y nietos propios, porque entendieron que el llamado a la intercesión maternal es un ministerio que dura toda la vida, una comisión divina que no se retira cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. Sus oraciones se convierten en un río de bendición que fluye hacia generaciones que aún no han nacido, en una herencia espiritual que es más valiosa que cualquier fortuna material que puedan dejarles. Y cuando llega el momento de partir de este mundo, cuando estas madres intercesoras enfrentan sus últimos días en la tierra, pueden hacerlo con la confianza de que han cumplido su misión más sagrada. Han derramado su vida como libación delante del altar de Dios. Han invertido sus mejores energías en asegurar el destino eterno de sus hijos. Han construido muros de oración alrededor de sus familias que ninguna fuerza del infierno puede derribar. No toques la gloria, querida hermana, porque el poder que opera a través de tu intercesión maternal no es tuyo, es de aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo para ser madre de esos hijos específicos, en esta generación específica, para este propósito específico. Cuando oras por tus hijos, no estás participando en una actividad religiosa más, estás ejerciendo el ministerio más alto al cual una mujer puede ser llamada. Ser colaboradora de Dios en la formación de vidas eternas, ser instrumento de su gracia en la transformación de corazones, ser canal de su poder en la liberación de almas. El Espíritu Santo está aquí ahora, confirmando en tu corazón que cada lágrima que has derramado, cada noche que has pasado en vela intercediendo, cada día que has ayunado por el bienestar espiritual de tus hijos, ha sido visto, escuchado y registrado en los cielos. No hay oración más poderosa en la tierra que la de una madre quebrantada que clama por sus hijos desde la intimidad de su comunión con Dios. No hay intercesión más efectiva que la que fluye de un corazón maternal que ha sido purificado por el fuego del Espíritu Santo y consagrado completamente al servicio del reino. Así que levántate, madre intercesora, limpia tus lágrimas y reconoce el poder que Dios ha puesto en tus manos. Tus hijos pueden estar atravesando valles oscuros, pueden parecer perdidos, pueden haber tomado decisiones que rompen tu corazón, pero cuando te postras delante del trono de la gracia y clamas con la autoridad de una madre que conoce su posición en Cristo, los cielos se conmueven, los demonios tiemblan y el poder de Dios se manifiesta de maneras que superan toda comprensión humana. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, que cada palabra que has escuchado esta noche se convierta en semilla de milagros en tu familia, que cada promesa que ha tocado tu corazón se manifieste en la vida de tus hijos, que la intercesión que brota de tu amor maternal sea la llave que abra las puertas del cielo sobre tu casa. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe amén en los comentarios
y comparte estas palabras con otras madres que necesitan recordar el poder extraordinario que Dios ha puesto en sus manos cuando oran por sus hijos. Porque juntas podemos crear una generación de madres intercesoras que cambien el destino de nuestras familias y de nuestra nación entera.